¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Esto es 60 Minutos con José Luis Yepes, su cita del fin de semana por Promar Televisión. Recuerden que estos programas luego los subimos a nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez. Hoy vamos a estar conversando con otro personaje referente en un área muy importante del quehacer humano que tiene que ver con el entretenimiento. Vamos a estar conversando con Alfredo José Roa Cambero, mejor conocido como Alfredo Roa The Master, el fundador de 3Dimension, Miniteca que está cumpliendo 47 años rumbo a los 50. Y hacíamos memoria, Alfredo, al darte la bienvenida al programa, que eres el único sobreviviente activo, porque obviamente todavía queda mucha gente de eso, de ese boom de las minitecas de los 70 y los 80, pero que se dedicaron a otras cosas, vendieron sus minitecas. Tú eres el único, a menos que alguien me demuestre lo contrario, que es el fundador original y mantienes todos tus equipos, ya no solamente prestando servicio como de miniteca, sino también incluso de sonido profesional. Bienvenido, Alfredo. Gracias. Sí, es cierto, es como tú dices, soy la única miniteca de los finales de los 70 hasta la actualidad con el mismo dueño. Soy la única reconocida de los conocidos. Y ya vamos a hablar de esa historia de la miniteca, por supuesto, pero antes también quisiéramos conocer sobre tus raíces, Alfredo. ¿Dónde naciste? ¿En qué año? ¿En qué parte? ¿De qué ciudad? ¿Quiénes fueron tus padres? ¿A qué se dedicaban? ¿Cuántos hermanos? Yo nací en Barquisimeto, Estado Lara. Mis padres fueron Alfredo José Roa González y Elena Teresa Cambero Vélez de Roa. Y tengo 4 hermanos que se llama Anabel Roa, que es la mayor, después vengo yo, después viene Juan Carlos Roa y el último fue Heiber. Okay. Alfredo, de tus padres, ¿qué recuerdas? Y a tu edad hoy, ¿qué características crees que tienes de tu papá y qué características de tu mamá? Bueno, te puedo decir que los dos fueron muy trabajadores. Mi papá fue comerciante de granos y mi mamá toda la vida trabajó en el Seguro Social de cardista. Fue impresionante porque duró 32 años trabajando en el seguro y pocos días faltaba. Para ella era solo sagrado cumplir en el trabajo. Igual para mi padre, que trabajaba demasiado. Viajaba y se venía full de grano. Y también puedo decir que le dio un infarto en la carretera y llegó aquí infartado. Era fuerte mi padre. Una personalidad fuerte, dedicado al tema del comercio también. Por allí puede haber algunas similitudes contigo, ¿no? Sí, claro, claro. Yo tengo mi ejemplo de trabajo. A mí mis padres me levantaban en la mañana a hacer algo. Tenía que hacer algo. No me podía quedar dormido hasta las 8, sino que a las 7:30 tenía que estar despierto. Y vienes en un hogar de raíces caroreñas, ¿no? Sí, tengo raíces caroreñas por mi madre. Soy de Carora y la mayoría de mi familia es de un pueblito llamado Muñoz, que le dicen la otra banda en el estado, en Carora, la otra banda. Sí. Ahora, Alfredo, ¿en qué parte de Barquisimeto, bueno, nos dijiste que naciste en la clínica Costo Ortiz, pero tu residencia de familia, ahí donde ese hogar que conformó la señora Elena y el señor Alfredo, ¿dónde quedaba ubicado? Y háblanos de, digamos, ese radio de acción que tenías como niño. Sí, claro, por acá mismo, cerca del edificio, en la calle 16, entre carreras 28 y 29. Ahí me crié yo, cerca del Polideportivo, cerca del Mario, cerca del Heliodoro Pineda, de la Coto Ortiz. Yo estudié en la Coto Ortiz mi primaria. Y el ciclo básico lo estudié en el Liceo Heliodoro Pineda. Y el ciclo básico lo estudié, perdón, el diversificado lo estudié en el Mario Briceño y la Gorri. Okay. De esa escuela Costo Ortiz, donde viste toda la primaria, de primero a sexto grado, ¿qué recuerdas? Yo recuerdo mi infancia que era todo jugar futbolito, jugar pelotica de goma, jugar chapita, ir a ver el Polideportivo Máximo Viloria, que en esa época era lo máximo, íbamos para allá a verlo, ver la piscina gigante que era olímpica, los juegos tradicionales, jugábamos metra, jugábamos zum zum, jugábamos ping-pong no, perinola. ¿Eras amiguero o eras tímido? No, yo era amiguero.
Nosotros nos reuníamos todo el tiempo a echar cuentos y a echar chistes y a pasarla bien de la época, pues. Así era antes, pues. ¿Recuerdas quiénes eran tus mejores amigos, algunos de esos mejores amigos durante esos años de infancia? Sí, claro. Por ejemplo, los fundadores de Tridimension, recuerdo a José Gregorio Hernández. Es mi hermano, mejor dicho, perdón. No de sangre, pero es mi hermano de toda la vida. José Miguel Gil, o sea, José Arturo Quiñones, Daniel Franco, Gustavo Bracho, Orlando Ismail, tantos recuerdos que tengo desde mi infancia. Bueno, yo practicaba en el polideportivo natación. Yo recuerdo que yo estaba en sexto grado, y practicaba natación en el polideportivo. ¿Cómo iniciaste la natación? ¿Fue solicitud de que tenías que hacer algún tipo de deporte o porque te llamó la atención la piscina? Cuéntanos. No, me llamó la atención la piscina, realmente. Y en aquel tiempo teníamos un entrenador que se llamaba Kevin, y era gringo en esa época. Daba clase gratis de natación en el poli. Y me inscribí. ¿Llegaste a competir? No, solamente no competí. Lo hacía como hobby, pues. Como hobby, realmente. Incluso para el tema de la disciplina, supongo, porque tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí, claro. Antes había que hacer algo, había que practicar un deporte. Y yo agarré natación, agarré judo, pero tampoco duré mucho. En cambio, con la natación sí duré muchos años. Okay. En esa época de la primaria, en la escuela Acosta Ortiz, ¿cuáles eran esas materias, esas cátedras que te eran más fácil para ti y cuáles se te hacían un poco cuesta arriba o no te llamaban mucho la atención? Bueno, a mí me gustaba mucho la historia, o antes como se le decía castellano, pero la matemática siempre a mí me fue un poco difícil, realmente. Al final tuviste que trabajar con números, ¿no? Pero ya es una historia posterior. Parece mentira, pero así es. Como dicen por allí, a lo que le huyes te persigue. Sí. Ajá. Alfredo, y de ese núcleo familiar, esos otros 3 hermanos, ¿cómo se la llevaban ustedes? Coméntanos, porque tú eres el segundo, ¿no? De los 4. Sí, nos llevamos bien. Hasta ahora todavía nos llevamos bien. Compartimos mucho. Uno de ellos me decías que, bueno, compartió también contigo ya en el emprendimiento del que vamos a hablar más adelante, que es Tridimension, ¿no? Sí, fue DJ. Juan Carlos. Okay. Bueno, Alfredo, luego terminas el 6º grado. Te vas a estudiar la primera parte del bachillerato, es decir, el ciclo básico en el Heliodoro Pineda, un liceo emblemático también de acá del estado Lara, donde, por cierto, una de esas características que lo hacen o reconocido a nivel nacional es el tema de lo que se llamaba antes las bandas marciales, ¿no? Que después devino en banda show. ¿Formaste parte de ese movimiento? Sí, claro. Cuando yo entro, el primer año de ciclo básico, entro a la banda. Y ahí compartí mucho con muchos amigos. Duré 3 años, los 3 años de ciclo básico. Y bueno, la pasé muy bien porque éramos puros estudiantes, pura gente, puros chamitos, nos reíamos de todo. Y empezamos a salir con la banda, que era lo bueno para nosotros. Y aprendí a tocar todos los instrumentos, gracias a Dios. Desde bombo, redoblante, granadero, hasta trompeta. ¿Cuál era tu instrumento preferido? La trompeta. Y nos dice que llegaste a salir, porque es verdad que también para muchos eventos siempre los llamaban pues para hacer la inauguración de eventos deportivos, artísticos, culturales, ¿no? Cierto. Íbamos a todos esos eventos, pero el que me llamó la atención fue una vez que fuimos para Colombia, para Santa Marta. Fuimos con la banda del Mario. ¿Y cómo le fue? Perdón, la banda de Heliodoro. No, muy bien, muy bien. ¿Y ese era tu primer viaje internacional? ¿O ya había viajado? No, sí, ese era el primero. Yo era un niño. ¿Con quién fuiste solo, con el resto del grupo o te acompañó algún familiar? ¿Cómo fue ese tema de sacar el permiso, darle la noticia de que tenías que viajar? Bueno, en verdad fue un poquito engorroso, pero todo caminó bien. Primero por escrito, los permisos de cada representante, fueron varios profesores representando al grupo y bueno, y salimos pues. ¿Y cómo fue? ¿Cómo viste fuiste a Colombia, me decías, ¿no? Sí, a Colombia. ¿A qué parte de Colombia? Santa Marta. ¿Cómo fue ese ver por primera vez una tierra, un territorio diferente al con el que convivías en la cotidianidad? No, todos íbamos emocionados, era algo increíble. Y cuando llegamos allá cuando nos mostraron esas playas tan bellas que hay en Colombia, la pasamos muy bien, gracias a Dios. ¿Fueron a un concurso o algo? No,
Una exhibición nada más. Okay. La banda agarró mucha fama, la banda del Heliodoro. Y luego te corresponde irte a otro liceo que también tenía una banda bastante famosa, ¿no? Que es la del Mario Briceño Iriagorri. De una vez que hiciste ese cambio, ¿te reconectaste de una banda hacia la otra o no? De una vez no, pero cuando me enteré de que daba un porcentaje por materia, por pertenecer a la banda, entonces, claro, unos puntos, para que la gente me entienda. Bueno, eso me cambié buscando ese punto que daban por materia. Ya. ¿Y cómo fue tu experiencia en el Mario Briceño? ¿Cómo la podrías definir? Bueno, en verdad fue muy buena. También es una buena banda. Hicimos bastante competencia de banda y me gustaba. Éramos demasiado. Y todavía reconozco mucha gente que estuvo conmigo en la banda, como Oscar Dudamel. Sí. Sí, el papá de Gustavo. De Gustavo. Y él tocaba trombón y yo tocaba trompeta junto con mi hermano. Con mucha gente conocida, que hoy en día está en el medio todavía. Okay. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Alfredo Roa, de Master, el fundador de 3 Dimension, para que podamos cumplir con los compromisos y al retorno seguiremos conociendo más acerca de su hoja de vida. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda el 8456WM, Valdemar Martínez. Quiero saludar a mi pana Alfredo Roa, fundador y propietario de la miniteca más grande que ha tenido Venezuela en toda su historia. Una maquinaria musical que ha sido capaz de enfrentarse a las mejores de Latinoamérica y sobre todo una maquinaria que ha sido capaz de efectuar varias guerras en un solo día. Así de grande es esta miniteca que está cumpliendo más de 50 años de existencia de la mano de su creador, Alfredo Roa. Alfredo, te felicito. Ha sido una labor espectacular la que has realizado durante todos estos años para llevarle a Venezuela, al público, la música, el entretenimiento que se merecen. Desde acá te mando un fuerte abrazo, mucho éxito y escucha el grito que voy a lanzar desde la Florida para que se escuche en toda Venezuela. 3 Dimension. La miniteca más grande del planeta. The number one. Y con esa toma de este cassette, que para las nuevas generaciones es bueno que lo googleen, ¿verdad? Ahí aparece el nombre de jingles viejos. Algunos de esos jingles los vamos a estar escuchando a lo largo del programa de hoy, donde estamos conversando con Alfredo Roa de 3 Dimension. Alfredo, bueno, estudiaste la primaria entonces en la Escuela Costa Ortiz, la secundaria comenzó el ciclo básico en el Heliodoro Pineda y el diversificado en el Mario Briceño. ¿Algo más que recuerdes de esa época del Mario Briceño, aparte de que formaste parte de la banda y bueno, hiciste unas conexiones, algunas amistades que después pues permanecerían en el tiempo? ¿Qué otra cosa, otro aporte te dio el Mario Briceño? Me dio esa motivación a hacer fiestas con la miniteca, porque cada vez que hacíamos un desfile, veníamos, cuadrábamos una fiesta o practicábamos mucho y cuadrábamos una fiesta para X fecha y había esa continuidad de fiestas. Y eso fue lo que a mí también me gustó de haber comprado la miniteca y hacer fiestas. Okay. Pero vamos hacia allá. Nos estabas conversando anteriormente sobre que luego que sales del 5º año de bachillerato, ¿en qué mención? Ciencia. ¿Tuviste tu acto de grado y todo, no? Y todo, claro, sí. ¿Dónde fue? En el Ambrosio Lopeza. Okay. Perfecto. No te iba a preguntar qué miniteca contrataste para esa fiesta. Pero sí es importante destacar que luego que sales del bachillerato es cuando entonces hubo un momento en el que decidiste no estudiar una carrera profesional, sino comprar una miniteca, que era la miniteca La Garza. Pero háblanos de cómo fue lo previo hasta que finalmente compras La Garza. Bueno, mira, en verdad quería comprar un equipo de sonido porque un vecino tenía un equipo de sonido y era el boom, sonar duro con el equipo de sonido. Y yo empecé a decirle a mi madre que por favor me comprara un equipo de sonido, que yo quiero un equipo de sonido. Bueno, hasta que yo me dijo, está bien, te lo voy a comprar. Y dispongo 3.000 bolívares para la inversión.
Bueno, sí, empezamos a buscar equipos de sonido, caminaba por la 20, porque antes era caminar toda la 20, que era el comercio. Pasar por Casina Moto. Sí, no existía esa época, pero bueno. Mira, bueno, entonces, la casualidad que un vecino me dice que un señor vendía una miniteca. Vamos a ir a ver, y la fuimos a ver. Yo preguntaba qué era una miniteca porque no lo sabía. No, es un pico que suena durísimo, Alfredo. No te preocupes, vamos a ir a ver. Le fuimos a ver en la calle 20, pero carrera 25 entre calle 15 y 16. Hoy en día es Eléctrica del Este. Ese árabe que vendió esa casa me vendió a mí la miniteca. ¿Recuerdas el nombre? No, le decía Multafá. Multafá para acá, pero no recuerdo el nombre. Hablaste con él y de una vez se pusieron de acuerdo o hubo el regateo previo. Hablan sobre eso. Te explico, no fue así. El señor me muestra la miniteca, me muestra el display, me muestra unas luces y me dice que son 8.500. Entonces eso para mí era demasiada plata y yo le digo, no, mire, yo sí llego a 3.000. En verdad yo no buscando algo que cubra los 3.000. Bueno, nos despedimos, nos fuimos, me fui para mi casa. Y a los 4 días, al cuarto día, me llega a la casa. Me dice, chamo, ¿tienes la plata? Entonces yo sí, todavía la tengo. Te vendo la miniteca en 3.000. Dámelo de una vez, pues tengo que irme. Bueno, hicimos el negocio y me vendió la miniteca. Okay. Bueno, compras la miniteca y al tener la garza, ¿qué es lo primero que hace Alfredo Roa? Lo primero que hago es informarme, porque no sabía nada, ni instalar, ni para qué servía, nada. Lo que sabía que para poner música, pues realmente no tenía el concepto como fiarme de otra miniteca, de copiarme, de hacerla, no. Sino que comencé a aprender y da la casualidad que un vecino tiene una miniteca, que tiene años con la miniteca, y me explica, me la instala José Gregorio Fernández, conocido como el Negro. ¿Qué miniteca tenía? THP, Tensión de Alto Poder. Él trabajó muchos años en el Teatro Juárez. Bueno, y él fue que me explicó y me puso pues, en los papeles. Porque yo compré una miniteca, pero también le faltaba mucho, técnicamente. Él me decía, esos cables finitos no sirven, tiene que ser calibre 14. Y así me fui informando. Esos platos son de goma, no te van a servir. Me decía él, tienes que comprarte el 1200 MK2 de cuarzo. Me decía él, porque aunque la época todo el mundo usaba era 1500, que es el digital. Ese es el plato boom. Hubo también el 1600. También 1600, pero el profesional era el 1500. Y comenzaste entonces con el MK2 1200. Con el MK2 1200, que el cambio que tuvo fue, aparte de arrancada, que aguantaba mucho más bajo. Le damos volumen a ese bajo y no hacía tanto feedback. Claro. ¿Y con qué corneta o con qué planta comenzaste? No, yo comencé con una planta Sony que trajo el equipo. Okay. En la compra que hiciste. En la compra que hice. Y 2 cornetas Pioneer, pequeñas. Okay. Y las luces eran una tablita con 3 zócates y 3 reflectores. ¿Y con switch? No, con switchera. Con switchera, exacto. No estaban todavía robotizadas ni automatizadas. Claro. Ahora, Alfredo, ¿y recuerdas cuál fue tu primer toque con la garza? Si es que lo hubo con el nombre de la garza. Sí, hubo muchos. Okay. Realmente. Claro, con los vecinos, con todos lados, con la misma banda. Con la banda también comenzamos con la garza. ¿Y qué te decían en tu casa cuando tú salías a minitequear y después regresabas con cobre? No, al principio no regresaba con cobre. Al principio todo era gratis. Te daban a conocer. Claro, me estaban a conocer. Y bueno. Estamos hablando de diciembre de 1978, no, antes, ¿no? No, 78, después. Estamos hablando después. Y yo compré la miniteca porque el nombre Tridimension en sí viene a nacer a finales de los 80. Ok, perfecto. Para estar claro, pues. Yo no tengo un registro en la mente, pero sí fue más o menos esa época. O sea, que compraste la garza en diciembre del 78. O sea, más o menos a esta altura que estamos grabando. Estamos grabando, realmente. ¿Qué recuerda de esa época de la garza que fue, digamos, la antesala a lo que conocemos como 3 Dimension? No, yo estaba muy emocionado porque yo quiero un equipo de sonido y sonaba durísimo para la época. Y estaba muy contento. Y más que tuve esa ayuda de técnica del señor, decíamos el Negro, pues. Y bueno, y hacíamos muchas fiestas. Ese era el boom. Uno se sentía como galán porque era el dueño de la miniteca. Claro, era como tener una banda de rock. Una banda así, claro.
Entonces, notoriedad, pues. sí, claro. Entonces, bueno, eso fue mi principio realmente. ¿Quiénes fueron? Tú fuiste el fundador, de hecho el que compraste, en este caso la Garza, pero ¿quiénes fueron esos primeros cómplices con los que te aliaste para que te sirvieran de DJ, para ayudar a cargar los equipos? Porque quizá lo que mucha gente no sabía es que tremendo trabajo tenía el de las minitecas, el de armar antes de la fiesta y luego cuando todo el mundo se retira, quedarse a desarmar y guardar todo para terminar llegando las primeritas horas de la mañana a la casa, ¿no? No, claro, éramos un grupo de estudiantes y integrantes de la banda. Comenzamos, fíjate, uno de la banda que diseñó el logotipo, lo diseñó inspirado, se llama César Rodríguez. Él fue el que diseñó el logotipo. De mucha inspiración, estaba comenzando a ser publicista. ¿De la Garza? No. De la Garza eran las letras eran como de bronce, se usaban antes. Pero, ¿cuándo y cómo decides cambiar de nombre de la Garza a 3 Dimension? Bueno, mira, de que la compramos, el nombre no cuadraba. A nadie le gustaba la Garza. Inclusive, le quitamos 2 letras y le pusimos Alfredo Roa, el zorro. Así le empezamos a probar así. Y bueno, y poco a poco fuimos cambiando el nombre, nos reuníamos toda la noche buscando un nombre. Toda la noche los amiguitos, los vecinos, la familia, todo el mundo buscando el nombre para la miniteca. Y como en la época estaba de moda la dimensión, el cine en tercera dimensión, entonces le pusimos Dimensión. Y después lo fuimos arreglando. Como éramos 3 prácticamente los que iniciamos el proyecto, un vecino se llama José Gregorio Hernández, que es como mi hermano, sí, es mi hermano, perdón. José Miguel Gil. Ellos básicamente eran los que comenzamos, aparte de mi cuñado Daniel Franco, que éramos puros chamitos del Heliodoro. No, del Heliodoro. Y muchísima gente, no recuerdo realmente, más que me pongo nervioso. Claro. Al principio ustedes lo vieron como un hobby, ¿no? Entre amigos, compañeros de estudio, ¿no? Sí, claro, era un hobby. Compañeros de estudio, integrantes de la banda, algunos vecinos. Tuve mucha ayuda. Yo recuerdo que otro vecino era presidente del Mirador, que era un centro turístico que había aquí, y el Manzano. Y él me dice, mira, Alfredo, yo te puedo llevar la miniteca para el Mirador. Es un chamito, no tiene tanto conocimiento. Bueno, sí, ¿cómo no? Te voy a la orden. Y empezamos a trabajar en el Mirador. Y ahí sí empezamos a ganar plata. Nos pagaban 100 bolívares diarios. Y tocaban ya fijo. Pues. Ya fijo. Okay. ¿Cómo hacían para trasladarse hasta allá ustedes? Porque supongo que al principio obviamente no tenías esos medios de transporte propios, ¿no? No tenía nada. Un vecino nos alquilaba una camionetica y nos llevaba. Okay. Y nos iba a buscar a las 4 de la mañana. Bueno, conociendo más acerca de cómo fue el emprendimiento, ¿no? De 3 Dimension, y vamos a hacer una pausa. Al retorno me gustaría, Alfredo, que nos hable de cuándo y dónde fue el primer toque ya con el nombre de 3 Dimension, ¿ok? Ya que tiene 47 años y se dispone a cumplir sus 50 años. En breve, con mucho más de 60 minutos con José Luis Yepes. La idea de hacer la miniteca nace de un grupo de jóvenes, todos estudiantes, de 14 a 15 años, a finales de la década de los 70. Comenzó como un hobby. Al transcurrir el tiempo, la miniteca ha ido cobrando más auge. Ahora se encuentra entre las primeras del país. También 3 Dimension ha participado en infinidad de eventos a nivel nacional e internacional. Con esfuerzo y constancia se logran muchos objetivos. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Alfredo Roa, fundador de 3 Dimension. Bueno, nos comentabas, Alfredo, en la parte anterior, cómo decides comprar con el apoyo familiar la miniteca La Garza. El nombre no les cuadraba, comenzaron a darle vuelta y vuelta. Estaba muy de moda las películas en 3D, en tercera dimensión. Eso fue una parte, pero me estás diciendo hace poco que además estaban muy de moda esos años unas agrupaciones y nombres que cuando unes todo eso es cuando surge 3 Dimension. Cierto, estaba de moda Oscar de León y la Dimensión Latina. Y bueno, y eso también nos dio motivación para ponerle
Tridimension. Al principio la gente le llamaba tridimensión. Entonces el compañero que diseñó el logotipo le recargó la S, grandísima. Por eso es que tiene esa S tan grande. Esa es de verdad la parte del logotipo, que hoy en día es una patente, una historia. Claro. Pero, ¿cuál es la historia detrás de ese logotipo? Bueno, la historia es que estábamos buscando el nombre, y hasta que llegamos a ese nombre, a Tridimension. También recuerdo que la primera tarjetita de presentación ya una máscara en tercera dimensión, que era una marca de unos pantalones, Inega creo, que traía la máscara en tercera dimensión. También la agarramos del logotipo. Y hicimos el nombre. ¿Quién hizo el logotipo y por qué decidieron que fuera esa persona? ¿Tenía actitudes para el diseño gráfico? Háblanos sobre eso. Sí, hoy en día es publicista y trabaja con eso, hoy en día. Pero al principio estaba comenzando. César Rodríguez. Okay, que formaba parte de Tridimension. O sea, formaba parte de Tridimension. Okay. Bueno, deciden cambiarle el nombre, ya tienen el nombre, tienen el logo. ¿Recuerdas cuando se dio ese debut en sociedad de Tridimension? O sea, ¿qué recuerdas de ese tiempo, de esa época, cuando se dan a conocer ya con ese nuevo nombre? Bueno, yo decía que había que hacer un nombre, porque tú sabes que siempre ha habido un pique de Miniteca, y yo no sabía nada de Miniteca, ni de pique, ni nada, y la gente me llegaba diciéndome, no te lleva T-Connection, no te lleva Mandril, no te lleva X Miniteca. Entonces yo me ponía furioso. ¿Existía Electric Night en ese Sí, sí, claro, Electric Night también es vieja, Electric Night. De Héctor, ¿no? De Héctor y Hot Music. Mandril era de Osvaldo Nicodemo. Osvaldo Nicodemo, después nos hicimos muy amigos con Osvaldo, murió hace poco. Era como 2 años que murió. Bueno, eso fue realmente el comienzo. Y antes las minitecas se valían mucho por las mezclas y por la música. Había que tener, primero la música, los discos. Y segundo, la práctica para hacerlo bien. Porque esa era la falla de todas las minitecas. Que metían demasiada carrera de caballo. A la gente no le gustaba. Claro. ¿Quién eran tus primeros proveedores en ese sentido, de música, de equipo? Cuando yo empecé a crecer, yo la compraba en Caracas, en la media nota. Comprar los singles que se le decía antes. Y aquí había varias tiendas donde vendían música. Música que ya eran los merengues y la salsa, la música nacional. ¿Lo puedo nombrar? Sí. Claro, era musical. Era Tony Fernández, ¿no? Tony Fernández y otro señor, no recuerdo el nombre. Había la discotienda de Altagracia. Y la que tú me acabas de nombrar, que se me olvidó, la que quedaba en el Río Lama. Claro, quedaba Tercer Mundo. En el sótano del Río Lama, que era básicamente discos importados, por supuesto, daban mucho mejor sonido. Claro, que los discos importados daban mejor sonido. No hay duda. Y me decía que seguramente también buscaste otras vías alternas, quizás cuando alguien viajaba o algo, adquirían alguna música por allí. ¿O? No, eso es historia. Yo le digo a mis hijas eso. Si me llamaban de Maracaibo, que llegó música, me empujaba para Maracaibo. Si me decían que llegó a Caracas, iba para Caracas. Si me decían que llegó a Carúpano, iba para Carúpano a buscar la música. Eso era básico, eso fue una de las estrategias de Tridimension. Otra cosa que yo hice fue que como yo pensaba en crecer, porque todas las fiestas eran los sábados, yo decía, no puede ser que tengamos una sola miniteca y llamen para 10 más. Entonces yo empecé a comprar discos dobles, triples de la misma canción. Bueno. Y lo bueno es que yo nunca fui DJ, pero la música tienen que escogerla, tienen que hacer un éxito, tienen que pegarla. Claro. ¿Para qué? Porque yo la compraba, la escuchaba y los DJs tenían que mezclarla. Ahora, ¿sí recuerdas cuál fue tu primera salida con el nombre de Tridimension? O sea, que viajaste con el nombre de Tridimension. Sí, esto sí recuerdo. Fuimos para el estado Trujillo, para el Club Tenis Club, en Carvajal. Y el segundo estado fue el estado Zulia, en el Club Progreso. ¿Cómo te fue? No, me fue muy bien porque esas fiestas de pregraduaciones y en ver esas fiestas iba mucha gente. Porque antes los liceos, los de quinto año, tenían 3, 4 secciones de estudiantes. Y eso era mucha gente. Y fue las 2 fiestas, fue un éxito. Para empezar, que la fiesta de Valera fue un éxito. Y la misma gente que estaba ahí en eso, parece mentira, se corrió la voz de la miniteca y nos contrataron otro liceo de Bachaquero. Y ahí fuimos creciendo, invirtiendo. Claro. Y ¿recuerdas en esos años cuando ya comenzaste a salir como Tridimension como tal,
¿quiénes eran las principales competencias de esos momentos iniciales con 3 Dimension? Claro, aquí en Barquisimeto, T-Connection, Mandril, Electrinite, bueno, salió después la biblioteca del hijo de Ángelo. Ah, claro, era Hot Music. Hot Music. Bueno, y de Caracas, Sandy Lane, Betelgeuse. Él tenía el local por ahí más o menos cerca del pequeño Miami, por ahí más o menos, ¿no? Ahí es donde queda el pequeño Miami, ahí es, ese sitio. El papá, o sea, Ángelo era el gran distribuidor de equipo JBL, o sea, de excelente calidad para las minitecas, que ya era otro nivel, ¿no? Sí, el puro equipo profesional. En planta, el Maquito, Maran, Samsung, y JBL, que era lo máximo. Los platos técnicos. Todo lo que era para una miniteca profesional. ¿Cuándo llegaste a comprar tus primeras luces estroboscópicas, que estaban muy de moda en esa época? No, claro, eso fue la primera que hice. Comprar luces estroboscópicas. Claro, porque en ese tiempo había programas de televisión también como que promovían pues la cultura de discotecas, en el caso también de las películas como Fiebre de Sábado por la Noche, en fin. Entonces, las famosas bolas de cristal en el centro y las luces estroboscópicas que producían el efecto como si la gente estaba bailando en cámara lenta, ¿no? Me parece mentira. Todavía la esfera de cristal sigue impresionando a los chamos. Yo quedo loco cuando me dice una fiesta de 15 años, pero lleva la bola de cristal o la bola de espejo. ¿Me entiendes? Porque realmente es la esfera de cristal, así le dicen, la bola de espejo. Entonces, bueno, sí, no hay problema, yo la llevo. Y yo me quedo sorprendido. Una luz de los años 80, de a principios del año 80, todavía ahorita sigue gustando. ¿Quiénes fueron esos primeros DJ que acompañaron a 3 Dimension y luego quiénes fueron tomando el testigo? Porque, por ejemplo, me gustaría también que nuestros televidentes se enteraran de esa anécdota de que, bueno, sí, Negrura de alguna manera comienza acompañando, por ejemplo, a T-Connection, pero se hace DJ es con 3 Dimension y como el otro. Entonces, háblanos de quiénes fueron los primeros y poco a poco quiénes se fueron incorporando a esa faceta de DJ de 3 Dimension. Ok, mira, mi primer DJ fue Gustavo Bracho. Hoy en día es muy conocido por su compañía Pro Audio. Pero cuando estábamos chamos, él fue mi primer DJ. Fue el DJ que nos abrió los ojos, chamito, a mi hermano, más que todo, cómo se mezclaba y cuál es la ciencia de mezclar. Y era muy fácil, no lo sabíamos, pero era el pum pa que todo el mundo usa, que es el movimiento del DJ. Y entonces nos explicó los ritmos parecidos, la velocidad, bueno, y ahí agarramos el hilo. Y la práctica hace el maestro. Entonces, practicábamos todos los días de 8 de la mañana hasta amanecer, practicando. ¿En dónde? En casa de mi mamá, acá en la calle 16, entre carrera 28 y 29. Eso fue lo único que no le gustó a mi mamá. Es esa pelotón de gente, de compañeros, y esa música y tenía a los vecinos. Eso era bulla y bulla. Realmente eso fue así. Gustavo, de hecho, no sigue como DJ contigo porque me comentabas que consiguió un trabajo como técnico en lo que hoy es el Girajara. Sí, mira, te explico. En esa época del 81, 82, no recuerdo realmente la fecha, Taquiri Hilton pegado, famoso, y necesitaba un técnico de sonido. Y Gustavo Bracho se va para allá, habla con el ingeniero encargado del sonido y comienza a ir de técnico. Y me dice, bueno, Alfredo, yo voy a trabajar aquí de técnico, eso es lo que me gusta, tener sonido. Y yo voy a entrenar a tu hermano para que no te quedes solo. Pues. Y él entrenó a mi hermano, le explicó toda la ciencia a Juan Carlos Roa. Y comenzamos con Juan Carlos mezclando. Y después vino muchos DJ, todos practicaban. César practicó. Después vino Orlando Ismail, conocido como Mamón. Fue un buen DJ, cambió el ritmo porque le gustaba. Antes se ponía mucho rock. Y a él le gustaba el rock y lo mezclaba perfecto. Yo se dio a conocer más que todo por eso. Pues no pone puro disco music, sino la otra parte de la música. Bueno, y así vino mucho DJ, que no recuerdo, famoso. Me puedo recordar por el grupo de Doble Impacto a Neomar, Jenny Omar, por Mr. Brian, a Rafael Ángel, Figueroa. Y muchos DJ, a Michael, que eran demasiados, a Máscara, eran demasiados DJ. Y uno también conocido que fue a la radio, que fue Negrura. Jorge Bermúdez. Él pasó a la Mega en esa época. Yo recuerdo que yo sonaba con la Mega, teníamos intercambio, y en ese tiempo era el director Alexis Martínez, y él me dice, Alfredo, mira, pero tengo unos muchachos, necesito unos buenos DJs, unos buenos operadores.
Y él hizo el curso de operador primero y quedó loco porque empezó a mezclar en la radio. Y los operadores de radio les costaba mucho mezclar. O no sabían hacer. Y él llegó mezclando, igual que con Yayo. También entró a la radio. Y revolucionaron la radio. Porque ponían buena música, porque animaban, hablaban. Y bueno, dieron un paso adelante. Y Negrura dio un paso adelante en la radio. Recuerdo que me lo decían mucho porque él hablaba normal. No era ese locutor de la voz fuerte. No. Entonces él hablaba y animaba como si nada. Y hoy en día yo he visto muchos chamos que los escucho. Y yo digo, mira, es una Negrura. Digo yo, hoy en día, pues yo qué sé de eso, pero la gente me le cae mal. También recuerdo a Gregorio Valle. Ahí Gregorio Valle también estuvo con nosotros cuando no era conocido. Era operador de radio. En esa época era más famoso el hermano Clemente Valle que él. Y también era operador. Que también era operador. Si yo le decía, pero ¿por qué tú no haces un curso de locución? Él imitaba a Valdemaro, él imitaba a Carlos Eduardo Boll, a Ricky Hoffman, a Iván Lochar. Él cambia la tonalidad. Los grandes locutores de la época. Sí, los grandes locutores. Okay. Bueno, y también Gustavo, Gregorio Valle nos ayudó mucho. En la parte de publicidad estuvo con nosotros, hacíamos fiestas con Gregorio Valle. Okay, vamos a hacer una pausa, Alfredo, en esta conversación que tenemos contigo y en breve continuaremos conociendo más de Alfredo Roa de 3Dimension. 3Dimension, la megateca líder. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Alfredo Roa. Alfredo, mucho que conversar, muchas memorias, poco tiempo, pero vamos a sacarle provecho al tiempo. Algo que ha caracterizado también a 3Dimension es las voces, esos jingles grabados de 3Dimension que ha tenido unos grandes, ¿no? Y recuerdo que la primera vez que yo escuché un jingle de Miniteca acá en el interior del país, en la voz, por ejemplo, de Valdemaro Martínez, lo escuché fue de 3Dimension. ¿Quiénes fueron esas primeras voces que identificaron a 3Dimension y cómo se logró que ellos fueran los que identificaran a la Miniteca? Ok, mira, al principio era Carlos Eduardo Boll, Enrique Hoffman. El famoso Charlie Boll. Charlie Boll, exactamente. Voz oficial en esos años de Venevisión. De Venevisión, exactamente. Ahí lo escuchamos, ahí lo contratamos, grabamos tics. Pero como eran tan famosos, todo el mundo los tenía, yo quiero una voz distinta, una voz fresca. Y un primo mío que vive en Caracas me dice, oh, aquí está dando el palo de Valdemaro Martínez. Y yo me lanzo para Caracas, para 1090, a grabarlo. Y me grabó los primeros tics, fue Valdemaro Martínez. Ya conocido como 3Dimension, porque si vamos más atrás, te puedo decir que los locutores de acá de Barquisimeto, como Alexis Martínez, como Alberto Atencio, Jesús Alberto Atencio, sí, el Pumita. Antes le decíamos el Pumita. Sí, claro. el Pumita, el Puma. Todo el que tenía ese corte así, ese estilo, le llamamos Puma. Y ellos fueron los primeros que me grabaron los días aquí en Barquisimeto. Y después que yo grabé con Enrique Hoffman, con Carlos Eduardo Boll, con Iván Locha, bueno, grabé con Valdemaro Martínez. Y una época también me grabó este locutor Alejandro Roder. Claro. También me grabó. Que fue una de las primeras voces ya de la Mega, pero en FM, ¿no? De la Mega a nivel nacional. Ahora, Alfredo, de alguna manera diste a conocer, porque tú te la pasabas rodando por todo el territorio nacional. Cierto es que Valdemaro ya era conocido como locutor en Caracas, no estaba en esos circuitos como lo de ahora, ¿verdad? Y él llegó a identificar a Explosion o a una de estas minitecas de Caracas, pero la del recorrido por todo el territorio nacional fue 3Dimension. Claro, la que dio a conocer en todo el territorio de Venezuela fue 3Dimension. En el mundo de la miniteca fue 3Dimension. Y hoy en día quedo sorprendido cuando mis tics de guerra los cargan los carros, tuning. Con ese equipo a todo volumen, los mismos tics de 3Dimension. Y cabe destacar que voy a decir algo. Los tics de 3Dimension dieron tanto en el corazón porque eran hechos con los fanáticos, como se dice, los políticos, con la base, con el pueblo. A mí me llegaba un fanático, me decía algo y me daba un tics. 3Dimension es el líder aquí en todas partes. Y yo grabé ese tic. 3 líderes allá y aquí y en todas partes.
Tridimension es la líder, además son puros muertos. Entonces yo grabé, como hay muchas minitecas que ustedes ven que se mueren a los 15 años, vuelven a nacer, entonces yo saqué un ticket que dice, por medio de un fanático, muerto no revive muerto, que descansen en paz. Claro. Y ese tic le ha dado el corazón y la vuelta a toda Venezuela. ¿Y de dónde viene eso de Master? De Master era que el Master es por eso, sabes que el control de la consola, como yo era el control de Tridimension, innovábamos, comprábamos luces, yo dirigía, regañaba al DJ, hizo un show famoso que no sé si tú recuerdas, que yo, se quedaba un disco pegado, yo agarraba el disco y lo botaba. Entonces eso era parte del show, la gente estaba pendiente que el disco se quedara pegado para que llegara Alfredo Roa y lo botara. La gente estaba pendiente que llegó Alfredo Roa y empezó a sonar más duro la miniteca. Entonces hubieron muchos fanáticos en toda Venezuela que me decían, llegó el máster, todo se va a arreglar, todo está mejor. Y así me quedé Alfredo Roa de máster, di máster. Una de las cosas que a uno más le impresionó, porque uno no estaba acostumbrado a eso, era ver esos camiones inmensos con el logo de Tridimension, ¿no? Porque, como tú decías, la mayoría de las minitecas comenzaron fue alquilando a alguien que tenía una 350, una Picot, un 750, dependiendo, pero ya ver una miniteca, no con uno, sino con varios camiones, la sensación de una empresa sólida era impresionante, ¿no? Sí, claro. Ese fue otro, digamos, otra parte de Tridimension que le dio mucha fama. ¿Ah? Un hito, claro. Cuando yo compro el camión grande de Tridimension, cuando todo el mundo, lo más grande que tenía era un 350, yo compro ese camión 750 y bueno, era una novedad, era inmenso, era colchonero, llegaba hasta la punta del motor. Entonces yo le mandé a pintar Tridimension de punta a punta, porque era lo máximo. Y dimos que hablar en la época. No, Tridimension tiene un camión gigantesco y llega a tener 4 gigantes. De hecho, la gente decía, llegó el monstruo. Sí, llegó el monstruo. Esto va a estar bueno. Llegó Tridimension, llegó ese camión. Es cierto, realmente. Eso fue una de las que le hizo fama a Tridimension. Otro detallito era que todo el mundo se ponía en el piso y yo empecé a usar tarima. Entonces es una novedad en el mundo de las minitecas. Otra cosa que yo innové en el mundo de las minitecas era usar una planta eléctrica. Y yo recuerdo que también llevaba una planta eléctrica porque en varios estados que yo viajaba se iba la luz. Sí. Y perdía el viaje, perdía todo. Entonces necesito como sea una planta eléctrica. Y a veces también los transformadores no aguantaban toda la caña, como decimos en el mundo de la miniteca. La miniteca, es verdad, cuando Tridimension apretaba, se quemaba el bigote del transformador. También se iba la luz. Entonces, en vista de todos esos detalles, yo compré plantas eléctricas. Y eso fue bueno, porque fíjate que en pandemia, aquí en Lara, era uno de los únicos que tenía plantas eléctricas en alquiler. Bueno, y me fue muy bien, gracias a Dios. Ahora, Alfredo, también de alguna manera contribuyó mucho Gregorio Valles, ¿no? El animador, en el tema de ese mercadeo del nombre Tridimension. Claro, yo siempre he dicho que Gregorio Valles empezó con Tridimension. No lo recordaba, pero es cierto. Él nos ayudó demasiado, él sabía mucho de publicidad y aparte que animaba, estaba con nosotros en fiestas, hacíamos fiestas, él se dedicó a hacerle más publicidad a Tridimension. Y todos esos recortes de prensa que tiene Tridimension fue gracias a él. Y además también fue un beneficio mutuo, porque también se terminó de dar a conocer y tú le hiciste explorar una faceta distinta, porque él venía de ser operador de radio en Melodía, la emisora del cementerio, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y luego pues pasar, porque tú le viste esas cualidades también de que imitaba a los locutores de moda de esos años. Claro, yo le decía, pero haz un curso, tú tienes demasiado. ¿Cómo vas? Él imitaba a todos los locutores. Increíble, impresionante. Entonces yo le decía a él, tú tienes mucha madera. A un curso de locución y animación le va a ganar a todo el mundo. Porque se venía conmigo, se burlaba Tridimension, la número 1. Y todos los tics de Tridimension lo hacía, aplastante. Claro, en esos años, Alfredo, de inicio de Tridimension, bueno, muchos toques en el Tránsito Club de Barquisimeto, en el Club Comercio, en el Círculo Militar, en la sede del Colegio de Ingenieros. Y cómo olvidar guerras de minitecas en el Domo. No, claro.
El domo al principio de los 80 fue lo máximo para Miniteca, para las guerras de Miniteca. Hicieron muchas. Llegaron todas las Minitecas famosas de Caracas, como vino de Maracaibo, como de Valencia, no, de toda Venezuela. Y realmente, si habían Minitecas conocidas, llegaban al domo bolivariano. Podemos recordar a Sandy Lane, que innovó con su animación con Tony Escobar, que nos impresionó. De ahí empezamos también nosotros a poner cualquiera, mira, ponte a animar, ponte a cantar. Y sacamos a Jesus Arthur, que era uno también de la banda, también del estudiante, y lo pusimos a animar. Y como se llama Jesús Arthur, le pusimos Jesus Arthur y empezó a animar. ¿Qué? Hasta que conseguimos a Georgie de Maracaibo. Que por cierto era todo un reto el domo porque a nivel acústico no era nada agradable y había que tener muy buen tino, muy buen oído para ecualizar todo bien bueno, ¿no? Cierto, la acústica del domo sigue siendo fuerte, muy fuerte. No se puede llevar demasiado equipo porque no se entiende nada, solo escándalo. Alfredo, principales satisfacciones que te ha dado Tridimension, ya próxima a cumplir 50 años. Mira, yo conocí a mi esposa a través de Tridimension. Le hice los 15 años a mi esposa y gracias a Tridimension tengo casi 41 años de casado. ¿Cuántos hijos? Tengo dos hijas. Y la mayor se llama Margie Karina Roa y la pequeña se llama Marfred Dayana. ¿A qué se dedican? Las dos son ingenieros. Mi hija mayor es ingeniero en telecomunicación y mi hija menor es ingeniero industrial. ¿Alguno ha querido seguir la senda o algún relacionado con usted de la senda de Tridimension? Bueno, mi hija hoy en día es la que maneja la parte administrativa y la parte de festejo. Y mi otra hija no está aquí en el país. Lamentablemente está afuera. Pero bueno, y ahorita me acaba de nacer, tengo tres nietos, 2 nietas y un nieto. Me acaba de nacer un nieto varón, que yo llamo el heredero. Okay. Alfredo, Tridimension te permitió salir del país, ya no solamente como para presentarte, sino poder darte algún gusto de vacaciones, qué sé yo. ¿Qué país que conociste te gustó tanto que quisieras volver? ¿O ciudad? Mira, cuando estábamos chamos teníamos el sueño americano. Y gracias a Tridimension fui para muchas partes de Estados Unidos. Y con la Miniteca fui a Aruba. Y me encantó Aruba. Duramos allá casi un mes. Fuimos para los 50 años de los carnavales de Aruba. Y ahí aprendí que allá hay otra cultura. Diferente acá de los carnavales. Y bueno, he ido a Colombia con Tridimension. Y Tridimension me dio a conocer a Bogotá como turista. Gracias a Tridimension. Bueno, y a Curazao, gracias a Tridimension. Alfredo, cuando no estabas tocando, ¿verdad? ¿Cuál es tu pasatiempo o hobby preferido? Bueno, hoy en día, después de viejo, dominó. Me la paso jugando dominó con mis compañeros. He visto algunos trofeos. ¿Son tuyos? Sí, son míos. Pertenezco a varias pollas de dominó. Okay. Alfredo, estamos llegando casi que a la parte final del programa. Antes de eso, 2 cositas. La primera es, ¿cuál sería tu sugerencia o tu recomendación partiendo de esta experiencia de casi 50 años con Tridimension, que además, pues, fue un emprendimiento que te permitió establecerte, formar hogar y, bueno, ser lo que eres hoy día? Bueno, mira, yo pienso seguir trabajando con Tridimension. Tridimension es una miniteca, pero a su vez es sinónimo de una compañía de sonido. Yo hoy en día monto espectáculos de sonido. Tengo tarimas, techo y lo demás sí es normal, pantallas de LED, iluminación, plantas eléctricas, que eso lo uso con la miniteca. Okay. Bueno, y pienso seguir trabajando. Y le recuerdo que Tridimension es actual. Estamos actualizados. Queremos llamar a los jóvenes para que sean como antes, que cuando sonaba Tridimension en X estado, X pueblo, eso era como algo grandísimo. La principal referencia. Sí. Ahora, Alfredo, ya en esta parte final, mirando a esa cámara, ¿cómo le gustaría ser recordado a Alfredo Roa? En verdad me gusta que yo soy un minitequero nato, un fanático, que yo agarré esto como hobby, después lo pasé a hacer como trabajo y hoy en día es mi pasión, es mi vida.
Así quiero ser recordado y que yo siempre quise innovar para seguir gustándole a la juventud. Así quiero que me recuerden. Una persona que trabajó mucho por este gremio de minitecas, porque mucha gente discrimina las minitecas, pero es un pasatiempo, fue una realidad en Venezuela. Y las minitecas son sinónimo de buena iluminación, buen sonido. Más que todo que suenen durísimo, eso era una miniteca. No, esta es una miniteca, sonó durísimo. Ahí tiene buena iluminación, tiene buena mezcla, tiene buena música. Eso es una miniteca en Venezuela. Por eso que cada vez que una gente ve un camión full de luz de equipo, dice, ahí va una Tridimension. Y así quiero que me recuerden. Bueno, Alfredo, gracias por abrirnos las puertas acá de tu casa para compartir, pues, páginas de tu vida con esos televidentes que, bueno, buena parte de ellos o sus padres también, ahora también sus hijos, han disfrutado de lo que es una miniteca, en este caso Tridimension, con todas las de la ley, como dice, con todos los corotos. Ajá, y que han construido anécdotas que forman parte hoy día de la banda sonora de su vida. No, claro, faltó mucho, José Luis, que hablar, muchas anécdotas. Y mucho. Fíjate que este edificio también lo compré con Tridimension, mi galpón con Tridimension. Y bueno, faltó mucho que decirte de la parte de Tridimension, de la historia, de la leyenda que es Tridimension. Así es, pero bueno, puede quedar para un programa posterior. No, claro. Gracias a ti por venirme a visitar, venir a hablar de Alfredo Roa, de Tridimension. Y bueno, en verdad me siento orgulloso. Se lo vi. Fíjate, nosotros te teníamos en la lista de los que queríamos entrevistar para 60 minutos. Pero en honor a la verdad, lo que apuró esto fue la solicitud de la misma gente también, ¿ok? De nuestros seguidores a través del canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez, y de Promar Televisión, que dijeron, queremos ver a un ícono del mundo minitequero en Venezuela, que está en Barquisimeto, está activo, y es Alfredo Roa. Así que, por solicitud del público. No, gracias. Yo sé que es así porque yo le he dado a conocer al público minitequero que soy larense, soy de Barquisimeto, y viene gente a construir aquí corneta, a comprar luces, a comprar equipo. Gracias, porque aquí es Tridimension. Y si aquí están las cosas buenas, eso les sirve a los minitequeros. Bueno, muchas gracias entonces a Alfredo Roa, The Master, como dice Leonardo Ruiz, y lo dijo en su momento Alexis Martínez y también Valdemaro Martínez, Charlie Ball, Carlos Eduardo Ball, Enrique Hoffman, Alejandro Rode, bueno, nombres importantísimos del mundo de la locución. Y vinculados a este tema de las minitecas y de las discotecas también. En la cámara y la producción de Carlos Guerra, les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos con José Luis Yepes. Tridimension, la megateca líder.